Para responder estas preguntas y otras más, tenemos con nosotros en este día a Sugel Michelén. Sugel, bienvenido. Gracias, Eduardo. Contento de estar de nuevo aquí. Sí, siempre es un placer tenerte con nosotros. Yo sé que has estado muy ocupado últimamente con las labores pastorales y participando en conferencias, ¿verdad? Por Zoom y presenciales también. Luchando con el COVID. Pasado, ¿verdad? Sí, estuve en México, en Sinaloa, hace 2 semanas, pero al regresar también tuve COVID, así que han sido unos días un poco agitaditos. Pero ya estamos aquí. Pero ya estamos en acción nuevamente, ¿verdad? Amén. Sugel, tú eres una persona autorizada para hablar de este tema, no solamente por el conocimiento bíblico, sino por la práctica. Si mal no recuerdo, tú tienes alrededor de 40 años en el ministerio pastoral. Sí, yo comencé mi ministerio en noviembre del año 1981, así que en este noviembre, 1 de noviembre, cumplí 40 años en el ministerio. Y solo como una nota, el 20, 40 de casados. Mi esposa y yo. Wow. Sí. Qué bien. Lo que pasa es que nosotros entramos muy jóvenes, Eduardo, al ministerio. Ese es el asunto. Bueno, no es que... déjalo ahí, Sugel. Yo fui ordenado como pastor en el año 1985 y me casé en junio de 1981. O sea que tengo 38 años en el ministerio pastoral y 41 años y cumplo 42 ahora en junio de casado. Felizmente casado, al igual que tú. Amén. Y de esos 38 años que tienes en el ministerio, 36 lo hemos batallado juntos. En la misma iglesia, porque todavía, ¿verdad? Seguimos batallando juntos, pero en la misma iglesia. Es así hasta el momento que salimos a plantar esta nueva iglesia, Iglesia Bíblica Sola Gracia. Amén. Sugel, ¿qué tú tienes que decirnos de esta problemática del desconocimiento de la labor de los pastores y todos los problemas que esto conlleva? Primero, hay pastores que entran o personas que entran al ministerio pastoral sin tener ese llamado, sin tener las cualificaciones también. ¿Qué tú nos dirías de todo esto? Yo creo que debemos comenzar por el comienzo, y el comienzo es Dios. ¿Cómo Dios ve el ministerio pastoral? Porque si tú y yo tenemos una visión de algo diferente a la de Dios, somos nosotros los que estamos equivocados. La pregunta es, ¿cómo Dios ve el ministerio pastoral? En Jeremías capítulo 3, versículo 15, Dios promete a su pueblo que en el nuevo pacto Él iba a proveer pastores que pastoreen al pueblo con ciencia y con entendimiento. Así que Dios mismo está diciendo, yo voy a darles eso en el nuevo pacto. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, algo interesante que vemos es que las 3 personas de la Trinidad están envueltas en el llamado de un hombre al ministerio. En Mateo capítulo 9, ¿te acuerdas? En el versículo 38, Cristo le dice a los discípulos, orad al Señor de la mies, porque la mies es mucha, los obreros son pocos, orad al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. Fíjate que esos obreros no son autoenviados, ellos no se envían solos, los envía Dios. Y en este caso, Jesús evidentemente se está refiriendo a Dios el Padre, Él es el Señor de la mies. Sin embargo, en Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo está hablando con los pastores de la iglesia en Éfeso y le dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por supervisores, para pastorear la iglesia del Señor que Él ganó con su propia sangre. Así que en Mateo 9, ¿quién es el que envía obreros? Dios el Padre. En Hechos 20, ¿quién es el que pone pastores? Dios el Espíritu Santo. Y en Efesios capítulo 4, versículo 11, Pablo está hablando de la obra redentora de Cristo y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para que capaciten a los santos. Así que, ¿qué tan importante es el ministerio pastoral para Dios? Bueno, Él promete en el Antiguo Testamento que iba a dar pastores
Y luego vemos en el Nuevo Testamento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo involucrados en el llamamiento y capacitación de un hombre para el ministerio pastoral. Así que, Eduardo, es Dios el que llama al ministerio. La iglesia lo que hace es reconocerlos. O sea, reconocer a aquellos a quienes Él ha llamado. Está ese llamado de Dios, el Padre, del Espíritu Santo. Jesucristo ha dado dones a su iglesia, a esos pastores. Pero ahora mismo hay mucha confusión. Parece que hay muchas personas que no conocen esta realidad y se autodenominan y se autollaman al ministerio sin ser llamados por Dios, sin tener las cualificaciones y sin ser, vamos a decir, refrendado ese llamado por una iglesia. ¿Cómo es ese llamado? Porque a mí me gustaría que tú nos explicaras esto para que aquellos que aspiran al ministerio puedan entenderlo y también para que los miembros de las iglesias puedan saber lo que es un llamado al ministerio. Pablo dice en 2 Timoteo que nadie puede ser soldado a sus propias expensas. Y aunque él está hablando de eso en otro contexto, déjame aplicarlo al llamado pastoral. Imagínate, Eduardo, un individuo que va a una sastrería y dice, mira, hazme un traje de general. Y va y se compra su rifle y él ya cree que eres general. No es que tú no eres general porque tengas un traje de general. Tú no puedes autoimponerte en la milicia. Y lo mismo pasa en la iglesia. Nadie puede ser soldado a sus propias expensas. Pablo dice en 1 Timoteo 3 que el que anhela el obispado, buena obra desea. Así que si un individuo en la iglesia dice, yo anhelo ser pastor, Eduardo, eso es un anhelo noble, es un buen anhelo, siempre y cuando él esté anhelando el oficio, no el puesto. O sea, él está anhelando el trabajo, no la posición. Yo quiero pastorear la iglesia, qué bueno. Sin embargo, Pablo dice, pero es necesario. Vamos a detenernos un momentito allí. Él está diciendo, es bueno que tengas el anhelo, pero no es suficiente. Es necesario que tú tengas una serie de características. Y la palabra necesario allí es la palabra griega dei, la misma palabra que aparece en Juan capítulo 3, cuando Jesucristo el Señor dice que os es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Nadie puede entrar en el reino de Dios sin nacer de nuevo. Nadie debería entrar al ministerio sin las cualificaciones que Pablo enumera en 1 Timoteo 3. Es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, una persona intachable que no puede ser señalado como alguien que es indigno de ser un ministro de Jesucristo. No perfecto, porque no lo somos, nadie lo es, pero sí una persona intachable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que tenga buen testimonio de los de afuera, que gobierne bien su casa, etc. Ahora, pregunta. Suhel, un punto ahí antes de seguir. Alguien puede decir, pero esas cualificaciones de 1 Timoteo 3 y las que están en Tito 1, nadie las cumple a la perfección. Entonces, ¿nadie podría ser pastor? Esas cualificaciones no son una foto, son un perfil. ¿Qué significa eso? Okay. Yo puedo ver a una persona, inclusive medio en la oscuridad, y decir, ven acá, parece que es fulano, porque el perfil es de fulano. Una foto es la imagen perfecta. Bueno, la imagen perfecta de 1 Timoteo 3 y Tito 1 solo lo cumple una persona, Jesucristo. Sin embargo, nosotros podemos ver a un hombre y decir, siendo un pecador no glorificado, él cumple con ese perfil en sentido general. Por ejemplo, Eduardo, que sea marido de una sola mujer. ¿Qué significa eso? Bueno, que sea evidente que ese hombre vive para su esposa, es un hombre que ha sido fiel a su esposa durante todos esos años, pero no quiere decir que sea un marido perfecto, pero es marido de una sola mujer. O sea, la iglesia reconoce que él no está por ahí flirteando con las hermanitas de la iglesia, él no es una persona impura, nadie lo puede acusar de ser un fornicario, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, yo puedo decir, bueno, él no es un marido perfecto, pero es un marido fiel.
sobrio, prudente, decoroso. O sea, una persona que tenga un carácter que no es explosivo, que no es iracundo. Eduardo, hay personas que de cualquier tontería hacen un huracán. Una persona así no puede ser pastor porque va a crear un montón de problemas en la iglesia. Entonces debe ser una persona que tenga dominio propio, debe ser una persona para quien los principios bíblicos son importantes. Eso en cuanto al carácter. Pero luego también dice que debe ser apto para enseñar. ¿Y eso qué significa? Que sea un tremendo predicador tipo Spurgeon, Martin Lloyd-Jones. No, no necesariamente, pero debe ser una persona capaz de tomar la escritura, entenderla y explicarla a otros y aplicarla a la vida de otros. Eso es apto para enseñar. Una persona que no tenga esa aptitud, esa capacidad, no debe ser pastor. La pregunta del millón, Eduardo, es, ¿y quién evalúa eso? Porque yo puedo tomar 1 Timoteo 3 y decir, yo soy esa persona. No, pero es que espérate, no eres tú el que debes evaluar eso. Dios nos da dos mecanismos, o mejor dicho, Él usa dos grupos de personas para ayudarte a evaluar eso. A tus pastores y a la iglesia. Fíjate que en Hechos capítulo 6, cuando se iban a buscar los primeros diáconos, los apóstoles les dieron las características: hombres llenos de sabiduría, del Espíritu Santo, llenos de fe, etc. Pero ¿qué le dicen ellos a la iglesia? Busquen entre vosotros a esos varones. Eduardo, una persona que cumpla como un perfil 1 Timoteo 3 y Tito 1 no va a pasar desapercibido. La iglesia lo va a ver. Pero también Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Eso quiere decir que tú tienes el anhelo, la iglesia lo evalúa y los pastores lo evalúan también. Yo creo, Eduardo, que ese sistema no es perfecto, todavía aún así se pueden colar algunos, pero se está cerrando la puerta bastante para que no entre al ministerio quien no debe entrar, porque si entra, a la larga va a hacer mucho daño. Es así, Sugel. Y luego que esa persona es instalada en el ministerio pastoral, entonces, ¿cuáles son las funciones primarias que debe llevar a cabo? Tú nos hablaste que debemos como pastores cuidar el pueblo que Cristo compró con su sangre. ¿Cuáles son esas funciones? Fíjate que voy a citar otra vez tanto el texto de Efesios como el de Hechos que citamos al principio. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Aquí vemos claramente que el pastor, en primer lugar, debe cuidar su propia vida antes que cualquier cosa. De hecho, es lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:16. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces yo debo cuidar primero mi propia vida espiritual, mi propia relación con el Señor. Nunca, Eduardo, un pastor debe estar tan ocupado pastoreando la iglesia que descuide su relación con el Señor de la Grey. Nunca, de ninguna manera. Sugel. Ajá. Yo estoy de acuerdo 100% contigo en esto, porque la vida espiritual del pastor como un creyente y como un ministro, ¿verdad?, que está alimentando espiritualmente al pueblo de Dios es algo vital, porque uno no puede dar lo que uno no tiene en ese sentido. Y también un pastor debe modelar una vida de piedad y una relación estrecha con Dios. Pero ahora vemos que hay muchos pastores que están envueltos en un gran activismo y descuidan esa vida espiritual. Y muchos están en un activismo quizás pensando en cuidar de la grey de Dios, visitando a los hermanos, aconsejando, exhortando, pero llega un momento que se secan espiritualmente. ¿Qué consejo tú le darías entonces? Que el pastor recuerde que él también es una oveja de Cristo y que él es un simple creyente. Porque a veces, Eduardo, la gente cree que los pastores pertenecemos como una élite súper espiritual. No, tú y yo tenemos que luchar con nuestros propios pecados. Tú y yo tenemos que alimentar nuestra vida espiritual. Entonces, cuando tú y yo en la mañana nos levantamos y estamos delante del Señor con nuestra Biblia en las manos para hacer nuestro devocional, no estamos haciendo nuestro devocional como pastores, lo estamos haciendo como creyentes. Y yo no debo nunca olvidar eso. Yo soy un creyente.
que no solamente necesito alimentarme de las escrituras yo, sino también que necesito ser pastoreado, Eduardo. Por eso es que es tan importante que en una iglesia haya una pluralidad de pastores que se cuiden entre sí. Yo necesito que me pastoreen. Y yo creo que muchos de los problemas que tenemos en el día de hoy es precisamente que muchas iglesias están pastoreadas por llaneros solitarios. No porque no tienen otro hombre en la iglesia, sino porque no quieren tener a nadie que les haga sombra. Son caciques, Eduardo, y los caciques hacen mucho daño en la iglesia. Hombres autoritarios que no quieren que nadie les diga que están equivocados, que no quieren tener que venir delante de otros pastores, poner sus planes y orar juntos y que otro pastor le diga, mi hermano, no, eso no se puede ahora. O sea, nosotros no lo sabemos todo, ni tenemos todos los dones, ni tenemos todas las fortalezas. Entonces los pastores tenemos que recordar que no pertenecemos a una superélite, somos simplemente cristianos y debemos cuidar nuestras vidas como cristianos que somos. Ok, Sujel, tú nos has explicado que debemos cuidar de nosotros mismos y luego dice el texto de Efesios que debemos cuidar de ese rebaño, de esas ovejas que Cristo compró con su sangre y ha puesto bajo nuestro cuidado. ¿Qué implica esto, Sujel? Bueno, primariamente y sobre todo que nosotros pastoreamos con la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios. Eduardo, nuestro pastoreo a las ovejas de la iglesia no consiste en hacer que las ovejas se comporten como yo quiero, hagan lo que yo quiero, opinen como yo opino. No, nuestra función como pastores es traspasar a la iglesia la mente de Cristo revelada en las Escrituras. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4, si esto enseñas a los hermanos, 1 Timoteo 4, 6, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Bueno, que si tú no enseñas esas cosas a los hermanos, tú no eres un buen ministro. Por más buena gente que tú seas, aunque tú vayas a las casas de los hermanos y te tomes con ellos un café, que eso está muy bien, pero tu función primaria es traspasar la mente de Cristo al corazón de las ovejas que Él compró con su sangre. Segunda Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Nosotros traspasamos Biblia. O sea, nosotros estamos aquí para equipar a los santos con lo que Cristo ha revelado en su palabra. Si estamos haciendo eso, somos buenos ministros de Jesucristo. En Hechos capítulo 6 surgió un problema. Algunos miembros de la iglesia en Jerusalén comenzaron a quejarse porque sus viudas no estaban siendo correctamente atendidas. Había favoritismo en la iglesia. Pregunta, ¿eso es un problema serio? Pero claro que sí. Nosotros tenemos que atender a las viudas. De hecho, Santiago dice que la religión pura y sin mácula es esta: guardarse sin mancha del mundo y atender a las viudas y a los pobres. O sea que realmente sí, nosotros tenemos que atender a las viudas. Pero ¿qué le dicen los pastores? Busquen entre ustedes varones que hagan esa labor y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Porque no es justo, y la palabra que los apóstoles usaron ahí es bien fuerte, no es apropiado, no es correcto, no es lo que debe ser, que nosotros dejemos a un lado la palabra de Dios para atender a las mesas. Entonces, atender a las mesas es importante, pero es más importante que los pastores ministren la palabra de Dios. Ahora, eso implica, Eduardo, primero que todo, que nosotros debemos conocer la palabra. O sea, si hay algo que un pastor no puede darse el lujo es de ser un ignorante de lo que Dios ha revelado en su palabra. Cada cual conforme a la capacidad que el Señor le ha dado, los recursos que el Señor le ha dado, porque tenemos que ser justos. Hay pastores, sobre todo en nuestra región, en América Latina, que no tienen iglesias que pueden ayudarlos a tener una buena biblioteca. Hay pastores que tienen que ser bivocacionales porque lamentablemente no tienen forma de mantenerse y nosotros tenemos que ser justos y no exigirles a esos pastores
que tengan la misma preparación, el mismo conocimiento, el mismo tiempo para preparar un sermón que un pastor que está a tiempo completo y que tal vez está en un lugar donde que la iglesia le da lo suficiente para comprar buena literatura. Tenemos que ser justos en ese sentido, Eduardo, y no estar comparando un pastor con otro. Pero cada cual, en el lugar donde está, en la condición en que está, con los recursos que tiene, debe procurar manejar bien las Escrituras y enseñarla bien. Sugel, tú nos has dicho y estamos de acuerdo en que la labor primaria del pastor es alimentar el rebaño con la palabra de Dios, ¿verdad? Ya sea públicamente aquellos que tienen los dones de predicación o privadamente aquellos que no tienen esos dones de predicación tan destacados, pero son maestros de las Escrituras, son aptos para enseñar. A mí me gustaría que en los 5 minutos que nos quedan de programa, tú nos hables de la labor de supervisión de las ovejas del pastor, porque alguien puede pensar, bueno, lo mío es predicar la palabra, me voy a pasar el día entero en una oficina estudiando, predico el domingo o doy una clase durante la semana y ya está. ¿Es esto así? No, esa es una muy buena observación. Mira lo que dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 13. Dice en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. O sea, fíjate cómo el autor aquí les recuerda a ellos, esos pastores que probablemente ya habían partido a la presencia del Señor, pero ¿qué es lo que se destaca? Ellos os hablaron la palabra de Dios. Pero no solamente eso, ellos también modelaron esa palabra. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esos pastores predicaron, pero también vivían lo que predicaban y los miembros podían ver en ellos, no perfectamente, pero sí genuinamente, hombres que estaban modelando la palabra de Dios. Luego en el versículo 17 dice el autor de la carta, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora, no solamente se nos dice que ellos hablan la palabra de Dios, sino que ellos también velan por los creyentes, porque la gran comisión que Cristo nos dejó es enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y una de las funciones de los pastores es ver cuál es la condición espiritual en que se encuentran las ovejas, cuál es la necesidad que tienen y ministrarles la palabra conforme a esa necesidad, a la vez que equipan a la iglesia, Eduardo, para que la iglesia funcione como un cuerpo, porque los pastores no podemos hacerlo todo. O sea, tú no puedes ocuparte de todos los hermanos que no están bien en la iglesia. Y precisamente por eso es que los pastores equipamos a los creyentes para que también los creyentes ayuden a otros, aconsejen a otros, animen a los que están desanimados, etc. Así que acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra, que modelaron la palabra, ellos velan por vuestras almas. Pero me encanta, Eduardo, cómo termina Hebreos 13, porque en el versículo 24 dice, saludad a todos vuestros pastores. Fíjate que la relación que el autor de la carta nos está presentando aquí no es la de un grupo de tiranos que están diciendo, sujétense a mí, obedézcanme a mí. No, nosotros debemos predicar la palabra y esperar que los hermanos se sometan a la palabra predicada. Nosotros no tenemos poder legislativo, Eduardo. ¿Qué significa eso? Nosotros no estamos aquí para poner nuevas leyes, no. Nosotros estamos aquí para traspasar la palabra de Dios. Y los hermanos deben sujetarse en la misma medida en que nosotros predicamos la palabra. Pero la relación que hay entre pastor-oveja es una relación de amor, es una relación de afecto. Cuando este autor dice saludad a todos vuestros pastores, primero nota, Eduardo, que en todos los textos se implica que son más de 2 pastores. Acordaos de vuestros pastores, sujetaos a vuestros pastores, saludad a todos vuestros pastores. ¿Cuántos pastores había en esa iglesia? Porque si son 2, sería raro decir saludar a todos vuestros pastores. Seguramente eran más de 3.
Pero el saludo oriental, Eduardo, era muy cálido. O sea, no es que pasen por la puerta y le digan, bye bye, nos vemos. No, es saluden a sus pastores, acérquense a sus pastores, muéstrenles afecto. En aquellos días era con un beso en la mejilla, tal vez hoy día no se usa, ¿verdad? Ese tipo de expresión, pero tiene que haber dentro de nuestra cultura algún tipo de expresión de afecto que yo manifieste hacia mis pastores. Porque de hecho, en 1 de Tesalonicenses 5:12, dice que nosotros debemos, 12 al 14, debemos tenerlos en alta estima y amor por causa de su obra. Así que es muy fácil sentarse a criticar a los pastores. Pero la verdad es, Eduardo, que si bien es cierto que muchos pastores tienen una conducta que es criticable, también es cierto que muchas veces los miembros de la iglesia no le muestran el afecto debido a los hombres fieles que están haciendo lo que deben hacer para pastorear el rebaño de Cristo. Porque, Eduardo, y esto sí no quiero dejar de decirlo antes de que termine el programa, y yo sé que lo he dicho otras veces, pero Cristo no está edificando a su iglesia con celebridades. Cristo está edificando a su iglesia con un montón de pastores que nadie conoce, excepto sus miembros, que están pastoreando fielmente el rebaño. Y esos hombres van a recibir el bien, buen siervo y fiel cuando lleguemos a la presencia del Señor. No hay que ser famoso, no hay que estar en YouTube, no hay que invitarte a una conferencia grande. Es que tú pastorees las ovejas que el Señor puso a tu cuidado. Si tú estás haciendo eso, bien, buen siervo y fiel. Amén, Sugel. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Es un gozo, para mí un gozo y un placer hablar de este tema. Espero que lo podamos seguir más adelante. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos.